Tecnología en reproducción asistida, rol del laboratorio de fertilidad, dirigida por nuestra ponente, la doctora Graciela Priale Priale, médico jefe del Servicio de Hematología y Patología Clínica. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Priale. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Hoy día vamos a tratar el tema de tecnología de reproducción asistida y cuál es el rol del laboratorio de fertilidad. Bueno, si bien ahora en el hospital actualmente no tenemos este laboratorio, pues igual hay un rol muy importante que el laboratorio cumple en este tipo de tecnología. Entonces, vamos a empezar por definir qué es la infertilidad. La infertilidad es la enfermedad definida por la incapacidad de lograr un embarazo exitoso después de 12 meses o más de relaciones sexuales oportunas sin protección o inseminación terapéutica con donante. Y en mujeres de 35 años este tiempo de 12 meses baja a 6 meses. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de infertilidad, ya podemos saber a qué pacientes tratar o a qué pacientes manejar. ¿Y de qué consiste esta tecnología en reproducción asistida, que las siglas son ART por el idioma inglés? Es una tecnología que incluye todos los tratamientos de fertilidad y básicamente, bueno, todo lo involucrado, se maneja todo lo involucrado en fertilidad, que básicamente es espermatozoides y ovocitos, y embriones también. Dentro de estos procedimientos tenemos al ovo pick-up, que se refiere al momento en el que se extraen los ovocitos. Tenemos fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, transferencia de un embrión fresco, quiere decir que es un embrión que no ha sido congelado, criopreservado, y se transfiere al útero de la futura madre. Y también tenemos transferencia de embriones, pero ya que han sido criopreservados y obviamente luego sacados de la criopreservación para poder ser transferidos. Y la criopreservación como tal ya es tanto de ovocitos como espermatozoides y también embriones. Y algo muy importante también dentro de todos estos procesos es la capacitación espermática, y vamos a tratar de ver los más comunes, los procedimientos más comunes, ¿no? Primero, para esto es importante em, saber o recordar el tema del crecimiento folicular, ¿no? Sabemos que las mujeres crecen con ya un número determinado de células, de ovocitos, por así decirlo, de óvulos, y para que pueda ocurrir este crecimiento folicular tiene que haber eh, la presencia de hormonas, como también ya conocemos. Entonces, al momento de nacer, pues las células, los ovocitos, se quedan en un estadio de maduración de meiosis 1. Y ya recién cuando entramos a la menstruación, cuando existe un folículo dominante o un ovocito ya maduro, pasamos a la meiosis 2. Entonces, como vemos acá en esta imagen, voy a poner el puntero, como vemos acá en esta imagen, tenemos bastantes folículos, pero solo algunos comienzan a crecer por la FSH y por la producción de estrógeno. Entonces se van a desarrollar un folículo dominante, y este folículo dominante va a expulsar el ovocito cuando hay un pico de LH, ¿no? De hormona luteinizante. Y de esa manera se reanuda la meiosis 1 en la que nos habíamos quedado en profase de meiosis 1, se va a reanudar, y cuando ya se libere el ovocito ya va a estar en meiosis 2 y se considera un ovocito maduro. Entonces, en imágenes, como se ve, la maduración es más o menos así. Las células del cúmulo oóforo rodean a este ovocito. Luego, el cúmulo oóforo se va hinchando, se va a separar del ovocito. Y finalmente vamos a tener a este ovocito maduro que vemos acá, que como les dije ya va a estar en meiosis 2, específicamente en la metafase. Y va a tener un cuerpo polar, ¿no? Y ya les voy a enseñar más adelante.
Entonces, sabemos que las mujeres con la edad van perdiendo la capacidad de ser fértiles por el tema de que hay un envejecimiento de estos ovocitos. Entonces, acá esta imagen es para ver cómo van envejeciendo o cómo se ven de acuerdo a los años, ¿no? Este es el de una mujer joven de 30 y esta es una mujer de 39 años, en la que podemos ver, bueno, acá, por cierto, es un ovocito maduro, tiene un corpúsculo polar. Cuando tiene un corpúsculo polar quiere decir que ya pasó la meiosis 1 y ahorita está en metafase 2 de la meiosis 2. Entonces, este es un ovocito maduro, todos son, entre comillas, ovocitos maduros, pero ven que se va desgastando tanto el citoplasma, la zona pelúcida, se ven deteriorados. Entonces, a mayor edad, menos probabilidad de ser fértil y menos probabilidad de embarazo. Y ahora pasamos al tema de los espermatozoides, también para recordar que los espermatozoides para fertilizar pasan por ciertas etapas o ciertos procesos. Cuando ya ingresan por la vagina, el espermatozoide en el tracto reproductivo pasa por los siguientes procesos, ¿no? Activación, capacitación, que vendría a ser el de acá. A ver, un ratito. Que vendría a ser el de acá. De ahí nos vamos a la hiperactivación, que hay un mayor movimiento en el istmo, y cuando ingresa la ámpula, ya hay un reconocimiento entre los gametos, es decir, entre el espermatozoide y el ovocito. Luego está la reacción acrosomal, en la que se liberan enzimas para que pueda traspasar la zona pelúcida. Luego viene la adhesión ya con el ovocito y finalmente la fusión para fertilizar, ¿no? Para obtener un gameto o un embrión, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa ya que hemos recordado toda esta parte de la maduración de los ovocitos, de toda la parte en la que pasan los espermatozoides? ¿Qué pasa cuando se tiene una paciente infértil? Paciente infértil, bueno, el manejo obviamente es ginecológico. Se le hace una estimulación ovárica de acuerdo a las indicaciones del ginecólogo. Cuando ya se realiza esta estimulación y se decide, ya sea mediante ecografía, mediante clínicas y demás cosas, se decide hacer la punción folicular, ahí es donde se extraen los ovocitos. Luego, si se va a hacer una fertilización in vitro o un ICSI, se tiene que preparar el semen de acuerdo al tipo de procedimiento. Finalmente se hace la fecundación y el embrión que se produce por esta fecundación pasaría a ser transferido. Entonces acá estamos en el proceso de, ya pasamos la estimulación ovárica y vamos a hacer la punción folicular. Bueno, lo hace el ginecólogo con ayuda ecográfica y con la paciente bajo analgesia. La paciente generalmente siempre está al lado del laboratorio de fertilidad porque por esta ventanita que ven acá se pasan lo que se recolecta, el contenido folicular. Entonces se pasa lo que se recolecta ahí mismo y tiene que estar en una temperatura adecuada, que es 37 grados. Esta placa tiene esa temperatura, como ven acá. Se pasa el líquido y se tiene que buscar bajo el microscopio si en ese contenido hay ovocitos. Entonces, esto tiene que ser rápido, tiene que ser coordinado y por eso el laboratorio tiene que estar al costado de la sala donde se va a realizar este procedimiento. Como les comenté, seguimos el momento de hacer el ovo pick-up. Se puede ver los ovocitos en varios estadios, porque si bien se ha hecho la estimulación ovárica, es una estimulación ovárica con hormonas obviamente no propias del organismo. Entonces se estimulan varios folículos y salen varios ovocitos, pero no todos los ovocitos están maduros. Entonces en este ovo pick-up se tiene que ver el estadio de los ovocitos y podemos encontrar inmaduros que tienen esta vesícula germinal. Y se encuentran así, ojo, o sea, con bastantes células del cúmulo ósforo, ¿no? Y de ahí cuando se limpian o pasan por un proceso de, sí, de limpieza, ya se puede obtener un ovocito y verlo mejor, ¿no? De esta manera acá abajo. Entonces, si encontramos otro ovocito inmaduro que está, como les dije, en la meiosis 1, no hay corpúsculo polar, no cuerpo polar. En cambio, si es un ovocito maduro, estaría en la metafase 2 de la meiosis 2 y encontramos este corpúsculo polar y teóricamente este ovocito está listo para poder ser usado
y fertilizado. Entonces, de esa manera se decide qué ovocito estaría adecuado para el procedimiento que vamos a realizar. Luego, respecto a los espermatozoides, bueno, tenemos que prepararlos. Entonces, después de haber hecho los estudios correspondientes y tal, más o menos ya se sabe si el paciente masculino tiene alguna patología respecto al tema de espermatozoides y de acuerdo a eso ver qué técnica utilizar. Pero generalmente lo que se hace es el swim map, en el que se capacitan a los espermatozoides, es decir, se elige a los espermatozoides más capacitados o más móviles para que el procedimiento sea satisfactorio o exitoso. Entonces se hace un análisis previo y podemos ver, estos son los espermatozoides que hay, como ven, no se mueven mucho, algunos están inmóviles, otros solo dan vueltas en su mismo lugar. Entonces, si usamos este semen o estos espermatozoides así como están, no nos van a ser útiles. Por eso se realiza el swim map y de esta manera se obtienen los mejores espermatozoides, los más capacitados, los móviles y los que están listos para ser usados. Y tenemos, luego de tener o recolectar ovocitos, espermatozoides, dependiendo de la técnica que decida el ginecólogo, de acuerdo a lo que vea más conveniente para su paciente, podría ser una técnica de fertilización in vitro, como la que vemos acá, que es la unión in vitro, o sea, en laboratorio, del ovocito maduro, como está acá, con los espermatozoides capacitados. Entonces los dejan ahí en una placa y se espera a que ocurra la fertilización de manera natural, por así decirlo, ¿no? Pero in vitro en laboratorio. Entonces ahí vemos, puede pasar 6 horas, 8 horas, y se tiene que estar revisando para ver si un espermatozoide logró fertilizar al ovocito. Entonces acá podemos ver que hay 2 pronúcleos y que ha sido fertilizado, ¿no? También podemos utilizar la técnica de ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Entonces se usa este microscopio en el cual tenemos para manipular las pipetas y las agujas acá con estos, perdón, vamos a volver el puntero, con estos aparatos y bajo el microscopio podemos ver tanto al ovocito como al espermatozoide y juntarlos, ¿no? Ya eso es de nosotros, o sea, el embriólogo o el personal de laboratorio que lo realiza es el que se encarga de elegir el mejor espermatozoide, el mejor ovocito e inyectarlos. Entonces, acá podemos ver, voy un ratito, un ejemplo de qué es lo que ocurre. Tenemos, esta es la placa que preparamos. En esta zona están perdón, en esta zona de acá, esta delgada, están los espermatozoides y acá en estas gotitas están los ovocitos, cada una en la solución respectiva, ¿no? Y vemos acá en el video que ahí estamos, la aguja está cogiendo al espermatozoide, lo tiene que movilizar de la cola y luego lo va a aspirar. Primero lo va a poner en una posición en la cual pueda aspirar desde la cola. Lo aspiran y luego tiene que llevarlo al ovocito. Entonces se va el ovocito en la gotita que estaba acá. Es un ovocito maduro, ven que tiene un cuerpo polar. Lo tiene que posicionar también con esta pipeta. Y todo eso es con los manipuladores de la mano. Y acá está el espermatozoide en la aguja. Tiene que traspasar la zona pelúcida, tiene que traspasar la membrana citoplasmática para inyectar el citoplasma. Se genera cierta presión y nos damos cuenta que se ha ingresado porque el espermatozoide regresa por sí solo hacia atrás de la aguja. Y luego se inyecta finalmente. Generalmente es en la parte media, con cuidado de no estar dañando estructuras importantes, ¿no?
Se inyecta, se queda acá el espermatozoide, como ven, y luego se espera para ver si este ovocito ha sido fecundado. Y así se hace con el siguiente, porque no solo se fecunda un ovocito, sino varios, y así se hace con todos los siguientes pasos. Entonces, luego que ya se haya hecho fertilización in vitro o ICSI, vamos a ver si efectivamente han sido fertilizados. Entonces, uno que ha sido fertilizado se determina porque tiene dos pronúcleos y dos cuerpos polares. Estos son los cuerpos polares. Voy a poner el puntero por si acaso. Estos son los dos cuerpos, los dos pronúcleos y estos son los dos cuerpos polares, uno y dos. Entonces, así se ve en el día uno. En el día 2 ya se ven 4 células, en el día 3 8 células, y en el día 4 ya empezamos con la mórula, 5 blastocisto expandido, y en el 6 es un blastocisto eclosionado. ¿En qué momento se realiza la transferencia del embrión? En el día 5 idealmente, cuando se tiene este blastocisto. Obviamente, ya que se fertilizan varios ovocitos, se elige el mejor blastocisto, el que puede ser, tendría mayor probabilidad de llegar a ser un bebé. Y eso, bueno, depende ya de varias causas, ¿no? Depende ya de varias circunstancias. Ahora, ¿cómo es que se evalúa el mejor blastocisto? Hay una escala en la cual se da puntajes claro, se da puntajes de acuerdo a cómo se ve el blastocisto, como ven acá, y de acuerdo a eso se elige el mejor. Y ahora también tenemos ¿qué pasa si ese embrión no se quiere transferir en ese momento por X decisiones o por X circunstancias? Se puede criopreservar. Y no solo el embrión, ¿no? Sino también se puede criopreservar el óvulo o el ovocito por ya sea decisiones personales de aplazar la maternidad o porque se está llevando un tratamiento, se va a llevar una quimioterapia, radioterapia y desean tener esos ovocitos congelados. Y de igualmente espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides también se pueden criopreservar o congelar por diversas situaciones. Y en la criopreservación, obviamente se mantienen las funciones biológicas de la célula, pero hay que tener mucho cuidado porque se está poniendo la célula a una temperatura extrema. Entonces se usan crioprotectores, tiene que haber mucho cuidado en el tema del congelamiento, de los pasos a seguir para hacer esta criopreservación, porque se puede dañar la célula, pueden aparecer cristales en la célula y es de sumo cuidado. Estas son algunas soluciones para criopreservar ovocitos y embriones, que hay ya de diversas marcas, ¿no? En este caso, digamos, la que yo tuve experiencia fue con la marca que ven acá, la Ikitasato, que en Japón es la más común sí, la más común. Entonces tenemos diferentes soluciones básicas de equilibrio y de vitrificación, y se usan en los distintos pasos, ¿no? Para el ovo freezing, como les dije, las indicaciones o congelamiento de ovocitos, las indicaciones ya les mencioné. Puede ser preservación de la fertilidad de mujeres que desean aplazar el embarazo o en pacientes oncológicas. Estos son más o menos, no voy a ir en las partes técnicas para explicarles cómo es el proceso, porque no creo que no sea el caso, pero en general sí les muestro en laboratorio cómo sería, ¿no? Tenemos estas soluciones, tenemos una placa y se ponen las soluciones en sitios estratégicos y el ovocito tendría que pasar por cada una de estas soluciones, ¿no? Pasa hasta que se obtiene finalmente la gota en la que va a tener que ser depositada en estas cañitas, ¿no? Son unas cañitas pequeñas en las que se va a depositar el ovocito con esta esa gotita que contiene el ovocito. Entonces, también esta parte tiene que ser por un profesional con experiencia, porque en cualquier proceso de criopreservación la célula puede ser dañada. Entonces, tenemos que retirar con cuidado la tapita del criotop, como se llama esto de acá, o la pañita, por así decirlo, y taparlo bien, colocar bien el ovocito, demás cosas, ¿no?
También se puede congelar el embrión, como les dije. Las indicaciones puede ser el uso de un embrión para un futuro embarazo. Generalmente, bueno, no generalmente, pero se pueden obtener, como vieron, varios embriones. Entonces se utiliza uno y los demás se pueden guardar para un futuro embarazo. También cuando se prevé la implantación luego de la formación del blastocisto y cuando se realiza un diagnóstico genético preimplantacional. Cuando se pide o se solicita este diagnóstico genético, sí o sí se tiene que congelar este embrión. Y se tiene que congelar por el tema de que demora esa prueba. Entonces no se puede tener en stand-by el embrión sin congelarlo hasta tener el resultado. O sea, es por ese motivo. Nuevamente, esta es la parte ya técnica del laboratorio en la cual usamos soluciones de equilibrio y de vitrificación, los minutos en los que está en cada solución hasta que se logra ahí el último paso. Estos son los cryotops que se utilizan para congelar ya sea embriones y ovocitos. Vamos a ver, en la parte en la que se ponen es acá, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más detenidamente como acá. Entonces, acá tenemos el ejemplo correcto y el mal ejemplo de cómo no ponerlo en el criotop. En el criotop tiene que ser con una adecuada cantidad de la solución, como vimos, y no con gran cantidad, ¿no? Porque ahí ya estamos dañando la célula y es un mal procedimiento. En las cañitas se pueden poner varios, ya sea embriones como ovocitos. Bueno, embriones, difícil poner varios porque cuando se descongela tendrías que descongelar varios embriones si no es la idea, pero sí ovocitos. Entonces puede poner así y esta es la manera adecuada, con la cantidad suficiente de la solución. Este es el nitrógeno líquido en el que finalmente se pone los criotops ya con los ovocitos o embriones y luego pasan a esta área de acá donde pueden estar por muchos años, ¿no? Criopreservados. Es así como se ven las gotitas. Y acá vemos algunos embriones, ¿no? Ya con el microscopio. Luego, para la criopreservación de espermatozoides, acá varía la técnica de acuerdo a si se va a hacer fertilización in vitro o ICSI. Y la técnica, bueno, varía básicamente en el almacenamiento, pero ya les comento en un ratito. Y tenemos en qué se indica la preservación de fertilidad en pacientes oncológicos, ¿no? O también, como dice acá, para su uso posterior en alguno de esos procedimientos. Ahí la forma de la cañita, seguimos el straw, por así decirlo, es distinta. Igual es el nitrógeno líquido, el almacenamiento es muy similar a los ovocitos o embriones. Y acá es donde se guardan estas cañitas, ¿no? Para el ICSI se usa de 200 microlitros y para fertilización in vitro o inseminación artificial es 500 microlitros, se necesita más. Estos son los tanques de nitrógeno líquido en los cuales se almacenan ovocitos, espermatozoides, embriones. Como ven, son pequeños, ¿no? No ocupan mucho espacio y se pueden almacenar por años. Entonces, bueno, ese es en parte el laboratorio, lo que es el laboratorio, el rol del laboratorio en fertilidad. Pero ¿qué pasa actualmente, no? Actualmente estas técnicas de reproducción asistida sí son permitidas en el Perú por el artículo 7 de la Ley General de Salud, pero no hay una ley específica que regule este tipo de procedimientos. No hay alguien que diga, o sea, no hay una ley o reglamento que mencione quién debería ser el profesional encargado del laboratorio o que regule, por ejemplo, el tema de las madres que utilizan el útero de otra persona para cargar el embrión. No hay algo que regule eso, tampoco hay algo que regule el tema de los donantes de ovocitos o de espermatozoides, que actualmente se hace, ¿no? Pero es que no hay una ley, no hay una ley que lo regule. Entonces, ¿qué dice la Ley General de Salud, el artículo 7, que es la única que tenemos? Que toda persona, y es bien amplia, ¿no? Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona.
Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos. Entonces, como ven, es bien amplio, no dice nada más. Y a futuro, la idea es tener una ley que pueda regular estas técnicas en reproducción asistida y una ley que garantice el acceso sobre todas estas técnicas de reproducción asistida, porque sabemos que estas técnicas, la mayoría o las más complejas, las hacen clínicas o centros particulares y tienen un alto costo. Actualmente en hospitales, si no me equivoco, quizás la maternidad tiene la criopreservación. No sé si es destinada a ciertos pacientes específicamente, pero sí tienen, me parece, el tema de la criopreservación, pero no las demás técnicas. Entonces, como no está regulado, también entiendo que quizás no se puede implementar. Y es algo, bueno, ya, debatible, ¿no? Pero esperemos que en un futuro se pueda lograr. Existe una propuesta eh, de ley, pero nunca se aprobó. Y bueno, esta es una foto de mi rotación que realicé en Japón sobre tecnología de reproducción asistida. Y si tienen alguna duda, quedo atenta. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Priale. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, las pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? ¿Recomendación sobre qué específicamente? Respecto al tema tratado el día de hoy, ¿alguna recomendación respecto al manejo? Bueno, lo único que recomiendo es que ¿La de quizás WhatsApp? Ajá, la de Watcher bueno, lo que pasa es que no se van a poder conectar. Ay, creo que está con audio. Bueno, disculpe. recomendaciones no, en realidad, porque es un tema que aún, digamos, acá solo se maneja en clínicas privadas y, bueno, idealmente, como les digo, debería considerarse también para el sector público, para que todas las pacientes infértiles o las mujeres y hombres infértiles puedan tener acceso a este tipo de tecnología por derecho. Muchísimas gracias, doctora Priale. Al ver que no hay dudas al respecto y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotros, doctora. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.